de presentar al doctor Gabriel Murillo, quien ha sido durante mucho tiempo director del Departamento de Ciencia Política de la prestigiosa Universidad de los Andes en Bogotá y ya jubilado es asesor de la red ProDePaz y miembro del grupo gestor de La Paz Querida, donde desarrolla un proyecto de construcción de una agenda ciudadana para la construcción de la paz. El profesor Murillo sigue siendo muy activo y ha sido uno de los grandes referentes de la ciencia política colombiana. Profesor Murillo, muchísimas gracias por unirse al curso de Sistemas Políticos de América Latina y me gustaría que nos dijera cuáles, en su opinión, los elementos constitutivos o que identifican al sistema político colombiano. Bueno, profesor Alcántara, muchas gracias por esa invitación. Para mí es muy grato volver, aunque sea virtualmente, a hacer presencia en las aulas universitarias españolas y más concretamente de la querida Universidad de Salamanca, a la cual he estado vinculado gracias a tus constantes gestos amistosos a lo largo de las últimas 2 décadas. En relación con tu pregunta, entonces voy a dividir mi corta presentación primero en una caracterización del régimen político colombiano y en segundo lugar en un señalamiento de los principales retos y perspectivas de la solución al problema político nacional. En cuanto a lo primero, vamos a decir que el caso colombiano debe ser visto como un caso excepcional. La complejidad inherente a este caso dificulta una comparabilidad simplificada con parámetros extendibles a la mayoría de los países de la región. Por eso en ciencia política se usa el concepto del deviant case. Colombia, a mi manera de ver, es un caso específico particular. En los 210 años de desarrollo republicano, desde que nos independizamos de España, Colombia ha tenido un desarrollo bastante dinámico, complejo y, por qué no decirlo, turbulento. Se trata de un régimen en donde el presidencialismo centralista ha persistido, con algunas excepciones, en donde el régimen centralista ha sido la característica que se impuso sobre una alternativa de carácter federalista comparable a la Venezuela de hoy, a México, Argentina, pero que definitivamente se consolida como un régimen centralista y un sistema presidencial soportado en una dinámica bipartidista que también ha sido hegemónica y muy resistente a lo largo de los años, que se ha venido transformando, como ya lo veremos al final de esta breve presentación. Adicionalmente, como eje transversal de toda esta historia de un poco más de 200 años de desarrollo republicano, el país se ha caracterizado por una élite de carácter oligárquico en el buen sentido de la palabra, en donde las pretensiones de exclusión han sido notorias y las reacciones de participar a través del uso de la violencia han sido también características para darle juego a la presencia de la violencia política como un elemento subyacente que explica mucho de las complejidades y de la turbulencia política nacional. Por último, está una característica de complejidad que nos permite resumir todo esto en un proceso de multipolaridad en la presencia de los actores en conflicto que no se circunscriben a lo que en otro país de la región se podría denominar como el grupo alternativo organizado por unas fuerzas guerrilleras. En el caso colombiano, no solamente tenemos la matriz más abarcadora de fuerzas insurgentes y radicales que representan la línea ortodoxa rusa de la antigua Unión Soviética, la línea Pekín, la línea Cuba, movimientos armados de carácter indígena,
movimientos de corte populista como el M-19, y todo eso agravado con la presencia de un activo mercado ilegal en la figura del narcotráfico, que se transforma en una perspectiva de narcoterrorismo que le da lugar a la denominación peyorativa y desde luego muy preocupante de Colombia como una narcoguerrilla que dificulta mucho la credibilidad sobre el futuro del país. Por último, hay que añadir a esta proliferación de actores en conflicto la presencia de grupos paramilitares y de grupos de autodefensa, hoy conocidos como BACRIM, que son bandas criminales que se mueven alrededor del conflicto que genera el mercado de la droga y la exportación de los mismos, con acceso a los territorios costeros en el Pacífico y en el Atlántico, y que hace demasiado preocupante el proceso. Y por último está todo el lento proceso de negociación de la paz que va a cristalizar con un acuerdo de paz que se firma hace 4 años y que se ha constituido en un modelo de progresión y de innovación contundente en lo que significa la construcción de un proceso de paz que permita una estabilidad y una perspectiva mucho más optimista sobre el futuro de Colombia. Entonces, en síntesis, lo que tenemos es 200 años de desarrollo republicano atravesados por un centralismo presidencialista complementado con un fenómeno de exclusión de las élites y una reacción de inclusión por parte de las masas populares que se sienten excluidas y que reaccionan mediante el uso de la violencia guerrillera, creando la matriz más compleja y más abarcadora, que se complejiza todavía más con la existencia del fenómeno del narcotráfico que evoluciona al narcoterrorismo y que nos lleva a una situación actual de mucha incertidumbre y de mucha complejidad que espero abarcar rápidamente en la segunda parte de esta presentación. Muy bien, Eso básicamente sería la primera muy bien. parte de tu intervención. Pues adelante con este diagnóstico ahora del futuro inmediato. Muy bien. Entonces, vale la pena comenzar esta segunda parte señalando cómo a lo largo de estos años el país se ha venido moviendo dentro de una situación paradójica que también es muy singular, que se resume en un país que a nivel formal institucional expresa un gran apego a las normas constitucionales y a las normas eh, de carácter formal político, pero que por el otro lado, a la luz de una fragilidad en el manejo y en el desempeño de los gobiernos, lo que refleja es que hay un país débil que en muchas épocas ha adquirido características de crisis aguda que permiten formular en términos sencillos de una paradoja que hay que subrayar y se puede resumir una economía singular y una vida sociopolítica bastante preocupante y pesimista. La economía bien y el país mal. Es la síntesis de esta paradoja. Por otro lado, es importante tomar el tema del bipartidismo y señalar cómo dos fuerzas hegemónicas que históricamente se apropiaron del poder en experimentos de carácter consociacional, en donde el Frente Nacional significó el pacto más atrevido y más notorio de esta modalidad que tiene mucha aplicación en el ámbito europeo, adquiere unas particularidades de exclusión muy significativas basadas en la alternación presidencial, un gobierno para uno de los dos partidos, el siguiente para el otro, y así durante 4 periodos, eh, hecho que tuvo lugar en el periodo contemplado, conocido como el Frente Nacional, que duró de 1958 a 1974 inclusive, y cómo esa alternación presidencial se complementó con una pretensión de paridad político-administrativa en las 3 ramas del poder público.
en ese orden de ideas, esa experiencia del Frente Nacional apaciguó relativamente el país y lo sacó de una violencia bandoleril que se circunscribía a los manejos y a las directrices de las élites y de las, eh, eh, de las directivas de los dos partidos históricos, y fue creando las bases para el resurgimiento de una nueva forma de violencia política que se soporta en esa matriz guerrillera que ya les expliqué, que a su vez se complejiza más con esa proliferación de actores en conflicto, y que es lo que justamente ha llevado a que en Colombia se insista mucho en la búsqueda de una circunstancia de apertura política que democratice el país y le dé más juego y más lógica a la correlación de fuerzas. El país ha vivido por un proceso de transición regresiva, como yo lo llamo, en 3 etapas. La primera etapa es la disolución de ese bipartidismo hegemónico entre liberales y conservadores. La segunda es el paso a una etapa de multi o pluripartidismo incipiente. ¿Y por qué digo incipiente? Porque las nuevas fuerzas que se han reacomodado no se han consolidado como alternativas partidistas organizadas y se mueven dentro de la creación de unos frentes que todavía no reflejan un liderazgo aglutinador y acogido en cada una de esas 3 opciones. Entonces, ahí estaría el famoso polo democrático alternativo y el Partido Verde en la perspectiva de, las fuerzas progresistas que a raíz de la polarización actual se llamarían de izquierda. En segundo lugar están el Partido de la U y Cambio Radical como nuevas estrategias para canalizar huestes liberales o conservadoras históricas con nuevas pretensiones políticas afines, pero que sigue dándole un carácter ambiguo a esas nuevas formaciones políticas. Y por último, estaría un proceso de polarización que resulta de una reaparición de la personalización de la política, que hoy se rubrica alrededor de los nombres de los líderes más importantes, como son el expresidente Álvaro Uribe con el uribismo, el expresidente Juan Manuel Santos con el santismo, el exalcalde mayor de Bogotá de izquierda, Gustavo Petro, con el petrismo, y tal vez el líder antiguamente liberal y hoy día cabeza del Cambio Radical, con el nombre del vargasyerismo. Entonces, esta personalización de la política ha llevado a esta polarización que estamos viviendo actualmente, en donde las diferenciaciones cualitativas y comparativas que podemos hacer entre las fuerzas que están compitiendo por el poder político, lo que vamos a encontrar es una extrema derecha caracterizada por el uribismo, con su continuismo con el actual gobierno del presidente Duque, y unos pequeños reductos de liberales, de conservadores y de actores un poco más acostumbrados a la defensa del statu quo. En un segundo lugar está una perspectiva más de carácter intermedio, moderado, en donde tenemos ese centrismo entendible desde la metáfora de un panal de abejas, en donde al cual se acercan todos los animales que componen esa comunidad de insectos, y que huelen y aportan una gotica y rápidamente se retiran, generando una inestabilidad y una confusión muy marcada. Esa perspectiva del centro es conocida como bajo el nombre del compromiso ciudadano, que es la que propone un exalcalde de la ciudad de Medellín y un exgobernador del departamento de Antioquia, exprofesor de la Universidad de los Andes, matemático, que se llama, de apellido Fajardo, quien en este momento empieza a prepararse como una opción incierta para presidencializarse en los próximos comicios que tendrán lugar dentro de 2 años, un poco menos de 2 años. Y por último está la perspectiva de la izquierda, que se aglutina bajo el movimiento
de la Colombia humana, que no logra decantarse ni logra ponerse de acuerdo con otras fuerzas progresistas y de izquierda, dentro de las cuales aparece el famoso Partido Verde y aparece esa alianza de los verdes. Entonces lo que tenemos actualmente es un conjunto de proyectos políticos partidarios que están ubicados en un continuum ideológico de extrema derecha a extrema izquierda. Pasamos por una posición intermedia de centro, y ninguno de los tres se concreta y se puede aislar sobre los otros. Eso obviamente que está soportado por unas características que acompañan la política a nivel global, que tienen que ver con cómo esa polarización lleva a un marcado crecimiento de las pretensiones autoritaristas, que en el caso concreto de Colombia se reflejan en las pretensiones autonómicas de configurar el alto gobierno con seguidores de esa corriente de derecha que caracteriza el duquismo, que a su vez es muy leal al uribismo, al que ya hicimos referencia. En segundo lugar está esa perspectiva de carácter, después de registrar la polarización y el autoritarismo, tenemos que hablar de populismo para entender cómo el discurso político, el proceso de reclutamiento y de movilización política se hace sobre la base de un discurso muy básico que perdió todos sus elementos ideológicos y sus características de seriedad programática, y que lleva a una retórica que se mueve más desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva anímica, y que da mucho que desear en las posibilidades de ofrecer alternativas realistas y viables para un futuro. En ese orden de ideas, por último, aparece o reaparece la violencia política, el conflicto armado, que supuestamente se había atenuado con la firma de los acuerdos de paz de hace 4 años, en donde lo que estamos vislumbrando en este momento es una sistemática persecución a los líderes y a los defensores de los derechos humanos en los territorios más afectados por el conflicto armado, que empezamos a entender que no son los territorios más abandonados y más periféricos, sino que estamos hablando de enclaves que están localizados muy cerca de las periferias de muchas ciudades importantes, como por ejemplo Medellín o Cali. Y lo que estamos vislumbrando en este momento es que todo eso está alrededor de la reducción de esa época del auge del narcotráfico y del narcoterrorismo, y a la eliminación de los grandes capos de esas actividades ilegales, y en una dispersión y una masificación de empresas productoras de plantaciones de marihuana o de cocaína, que no tienen tanta extensión ni tantas pretensiones, y con lo que están buscando es aprovechar los altos precios de la droga para rápidamente ubicarlas en los puertos a los cuales pueden acceder fácilmente las mafias del narcotráfico provenientes de México y Centroamérica, que rápidamente y con una tecnología muy sofisticada, con sumergibles y con vehículos de alta velocidad, son capaces de colocar ese mercado en las ciudades estadounidenses y europeas, en donde está la alta demanda y la perpetuidad del narcotráfico, que tanto ha vulnerado las posibilidades y las oportunidades de un país tan sofisticado y tan promisorio como es Colombia. Entonces nos movemos dentro de esos 3 ejes, y la síntesis que podríamos hacer está alrededor de la transformación del sistema partidista, la aparición de esas 3 nuevas fuerzas que son la polarización, el autoritarismo incipiente y el populismo, para llegar a esa reaparición de la violencia política tradicional, que ya caracterizamos como una persecución sistemática a todos los actores que desde la perspectiva comunitaria están buscando la sustitución de cultivos, están buscando la creación de oportunidades, que a través del modelo del énfasis territorial están buscando consolidar un proceso de posconflicto que está acordado en la primera parte del proceso de paz,
y que hace que en Colombia estemos en este momento en una gran encrucijada caracterizada por la incertidumbre y la pugna que está afectada por estas variables tan complejas que les acabo de mencionar. Gustoso, atenderé preguntas y estaré dispuesto. Profesor Murillo, creo que con su charla tenemos un buen elemento para comenzar a hablar de la política colombiana en el curso. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, encantado, y espero nuevas oportunidades para aclarar y para explicar mejor toda esta intensa explicación que me impuso el profesor Alcántara, que se caracteriza por su densidad analítica y explicativa. Muchas gracias.